actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Un cordial saludo para todos. ¿Usted alguna vez visitó una dependencia política, dependencia municipal, algún lugar donde hay organismos que establecen cómo debemos conducirnos, cómo debemos ingresar al edificio, cómo debemos saludar a la gente? Bueno, qué sé yo. Hay un montón de cosas que nos pasan y que tenemos que estar preparados, ¿no? Preparados para enfrentar cualquier situación. Y esa situación también comprende cuando llevamos a cabo nuestras actividades. Nuestras actividades solo tienen digamos, un crítico, un factor crítico, que es si estamos visitando un cliente, el cliente. Si estamos visitando un médico, el médico. Si estamos visitando un comisario de la Policía Federal, es el comisario. Todos ellos tienen que tener por lo menos un concepto fundamental, que es el concepto de servir al otro. No solo en las dependencias oficiales, sino también en cualquier comercio, en cualquier lugar donde recibamos a alguien, tenemos que estar siempre atentos a brindar el mejor servicio, desde nuestra simpatía, desde nuestra actitud positiva, a también, bueno, todo lo que tenga que ver con nuestra responsabilidad. De este tema, yo he leído varios libros. Mire, tengo aquí El buen servidor público, que lleva unos cuantos años, ya esta es la 4ª edición. La anterior, que fue esta, El buen servidor público. Tengo otra, El buen servidor público y todo lo que usted debe saber sobre cómo ser un buen servidor público. Esta es otra. Y tengo, creo que la primera edición, o la última, de Jesús Neira Quintero, también referido al buen servidor público. Ustedes ya escucharon la voz de Jesús Neira. Él está allí, se encuentra en algún lugar de Colombia, seguramente en Bogotá, ya me lo va a decir. Bueno, pero voy a hablar un poco del doctor Jesús Neira Quintero. Él es catedrático, fungió en varias universidades, es un hombre alegre, es un hombre, ¿cómo le podría decir?, simpático, es un hombre de buen talento. No me estoy refiriendo al talento de sus capacidades, sino al talento de su predisposición a la sonrisa, al saludo cordial, a la amistad. Pero también podríamos hablar de todos otros talentos, porque precisamente por la suma de estos libros que tengo aquí, ha recibido reconocimientos internacionales. Por ejemplo, el Premio Internacional de Literatura lo recibió en el 2009. O sea que realmente su trabajo ha sido no solo un aporte muy importante para saber, bueno, cuál es la función de un servidor público. Y yo quisiera, en un ratito se lo voy a preguntar a él, ¿no? ¿Todos somos servidores públicos? Seguramente que sí. No es solamente el servidor público aquel que nos atiende detrás de un escritorio, detrás de un mostrador, o en cualquier lugar donde vayamos a obtener un servicio. Esa otra persona que nos recibe, también en todo el concepto de la palabra, es un buen servidor público. Por supuesto, tiene que revalidar esa condición cuando nos atiende a nosotros. Tiene que tener una predisposición adecuada, tiene que tener una sonrisa siempre presente, y no confundir sus problemas personales con quien va a buscar precisamente su servicio. Pero, ¿qué le parece si
yo les presento al doctor Jesús Neira bueno, avanzamos un poco más en este tema. Jesús, bienvenido, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Sí, gracias, Agustín, gracias. Buenas tardes. Muy formal la presentación, vos como siempre, tan loable y tan formal y tan recíproco con la amistad y sobre todo siempre aportando a estas causas nobles. Muchas gracias, Agustín. Acá desde Bogotá un saludo muy cordial y complacido de nuevo, Agustín, de estar en tu espacio, un espacio que siempre deja huellas, alegría y como siempre, amigo Agustín, construyendo sociedad. Me parece muy bien, muy bien. Bueno, yo tuve la oportunidad de no solo tratarte en distintas oportunidades, todas muy agradables, sino también de escucharte cantar. Con tu guitarra y con tu canto transmites muchas cosas. Sí, a ver, Agustín, pues, para mí la música ha sido una grata compañía, para mí la guitarra ha sido una grata compañía. Me gusta componer a la mujer, o a bello que ha hecho Dios en la vida, al medio ambiente. Es más, acabo de hacer una canción en este momento que voy a lanzarla en los próximos días porque mi tierra Ocaña cumple 450 años de fundación el 14 de diciembre. Y para esa fecha voy a tener una canción que se llama Mi Mejor Pasaporte. Es el ocañero, o sea, mi tierra, que cruza fronteras llevando banderas de luz y un toque de luz. Me gusta mucho componer. Me gusta siempre estar del talento, de la música. Jesús, ¿a qué atribuís haber recibido tantos reconocimientos internacionales a tu trabajo y al fundamento de tu trabajo, en este caso que estamos tratando, con respecto a el buen servidor público? En primer lugar, Agustín, hago referencia a lo siguiente. Esta ya es una trilogía. El buen servidor público, el arte de servir con felicidad y servir con humanidad, que es el tercer libro. Yo hace 10 días. Cuando hago referencia al buen servidor público, como muy bien decías, Agustín, no es únicamente público, sino también privado. A mí siempre me ha preocupado el ciudadano, el usuario como tal. Es el respeto que merece el usuario. Porque todos, así como somos servidores públicos o privados, todos somos usuarios, Agustín. Y a veces no se le da al usuario ese sentido de sensibilidad, de compasión con M. Porque muchas veces somos indiferentes, somos poco afables con el usuario. Y cuando yo hago referencia al buen servidor público, es ese compromiso que debemos tener con la parte humana, y por eso el último libro, Servir con Humanidad. Sin dejar a un lado el buen servidor público, como te decía anteriormente, que es la trilogía, el buen servidor público, el arte de servir con felicidad. Y este tercer libro, Servir con Humanidad, es que para mí el usuario es el todo, el ciudadano es el todo, y muchas veces estamos ausentes de la persona humana. Tenemos que pensar que detrás de un escritorio es una persona, no un objeto. No desconozco de ninguna manera, Agustín y amables televidentes, la inteligencia artificial. Bienvenida la inteligencia artificial. Bienvenida a la virtualidad. Gracias a este puente, Agustín, hoy en día podemos transmitir nuestros modestos conocimientos a nivel global a la humanidad. Entonces, cuando yo manifiesto que la condición humana es el todo, a veces uno cree que a través de la inteligencia artificial uno puede seguir también transmitiendo lo que es la parte humana. También se puede transmitir la parte humana, siendo uno afable, siendo uno sensible, que no es lo mismo que lo presencial, amigo Agustín. ¿Por qué te digo esto? Porque realmente hoy en día, con la inteligencia artificial, con la virtualidad, estamos un poquito, yo diría, muy presentes, pero al mismo tiempo muy aislados. Estamos más unidos, pero muy aislados desde el punto de vista de la persona humana. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que no desconozcamos la condición humana. Hoy en día se habla de una expresión muy profunda que se llama la
resignificación. ¿Qué es la resignificación? La resignificación es tener de presente que la condición humana es el todo. La resignificación es aquello que tiene que ver con darle trascendencia, darle la importancia a la persona humana, darnos cuenta que a través de la resignificación podamos reconocer la condición humana, no aislarnos de la condición humana, tenemos que resignificarlos, dice el rector de la Universidad Externado de Colombia, sí a la resignificación. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida demasiado agitada, estamos viviendo una vida con mucha ansiedad, estamos viviendo una situación de acumular y acumular y acumular dinero y le hemos dado poca importancia a lo que resignificarnos. La expresión resignificarnos es darnos a la persona. Bien, bien. Regularmente la gente, todos nosotros, tenemos un concepto que el servidor público es aquel que está trabajando para un ente público. Sin embargo, yo creo que eso hay que extrapolarlo mucho más allá, porque todos, de alguna manera y en cualquier actividad que desarrollemos, somos servidores públicos, dependemos y debemos corresponder al otro. ¿Estoy ubicando bien la cosa? Sí, estamos bien. O sea que debemos ser, estamos conectados, estamos sintonizados, debemos ser recíprocos con el ciudadano. Porque así como servidores somos todos, bien somos usuarios, Agustín. Y cuando yo presto un servicio, tengo que darme cuenta que detrás de esa ventanilla también existe un servidor. Porque así como somos servidores, también somos usuarios. ¿Y por qué no pensamos en el usuario, Agustín? Es mi pregunta. Eso es, ponernos en la condición del otro. ¿Cómo nos ponemos en la condición del otro? Teniendo claro este fundamento, compasión. Porque la compasión, al que hacen referencia los occidentales, pensar en el otro, tener de presente el pensamiento crítico, es la preocupación de pensar en los demás. ¿Y cuál es la esencia del pensamiento crítico? La esencia del pensamiento crítico es no a los prejuicios, no a los rumores y pensar más en la condición humana. Cuando le damos trascendencia a la compasión con M, no es como piensan en otras culturas, que la compasión con M es el pobrecito, lástima. No, de ninguna manera. En Europa, la Universidad de Barcelona hizo un estudio muy profundo, que la compasión con M es la preocupación por el otro. Es la, diría yo, es la unión con el pensamiento crítico. Es ese binomio que se llama pensamiento crítico. Cuando hay compasión y pensamiento crítico, estamos creciendo en ese dúo, que es preocuparnos y sentir las necesidades del otro. Bien, bien. Sé que has recorrido gran parte del mundo precisamente presentando tus libros. ¿Dónde crees que tu libro caló en una comunidad, en una sociedad donde llegó el libro? Pues a ver, Agustín, no es porque seas argentino, pero la verdad tengo grandes recuerdos de Buenos Aires. El año anterior estuve dando el arte de servir con felicidad en un sitio que se llama Café Tortoni, donde los ponentes fueron precisamente el presentador de mi libro, que se llama Carlos Monti, y otro colega, Daniel, comunicador social. Pude apreciar en el argentino que viven la necesidad de servicio, sin desconocer las otras culturas, Agustín, porque también mi libro lo presenté en México. La cultura mexicana también es muy afable, pero la verdad quedé encantado con la Argentina de ver ese interés que hay por prestar un servicio, responsabilidad moral, antes que con responsabilidad social. Porque la responsabilidad moral es el todo. Hay una escritora española que se llama Adela Cortino. Ella dice que la ética es una necesidad social. Yo le doy esta trascendencia.
la ética es una necesidad moral que trasciende sobre lo social. Y cuando estuve en Argentina hice un gran binomio con Carlos Monti, precisamente, y con otro de los ponentes, Daniel, donde ellos se identificaban diciéndome, es que cuando la gente viene a Buenos Aires, cuando la gente viene acá al Tigre, te hablo del Tigre porque estuve visitando esta ciudad, disfruta de Argentina, porque los argentinos tienen algo muy similar a los mexicanos, tienen claro ese sentido de nación. Y cuando uno tiene sentido de nación, uno tiene sentido de patria, tiene sentido de amor por ser. Sin desconocer muchas partes, yo estuve en el Ecuador, en Galápagos, precisamente con nuestra amiga Pilar Vélez, que es la nada menos que la editorial donde yo presenté tanto el segundo como el tercer libro, esta gran pionera, es Pilar Vélez, y los Amparos Reyes, prólogo. Yo aprecio lo siguiente, que hay culturas que se identifican más por ese sentido de servicio. Te digo, no estoy desconociendo la nuestra, la colombiana, no estoy desconociendo tampoco la de Chile, donde también tuve la fortuna de compartir con los chilenos, no. Pero sí aprecio que hay muchas culturas donde se le ve la nacionalidad, ese sentido de nación. En México se sienten felices de ser mexicanos. En Argentina se sienten felices de presentar esa cultura. Y también ustedes son, yo diría, pioneros en la poesía, en el romance. Empezando también, pues, Facundo Cabral, este gran poeta y músico y compositor, donde fuera de cantar, un gran poeta, ¿o no es así, Agustín? Sí, Imagino claro, que vos por supuesto que sí. Lo de partir con él. Entonces, mi experiencia es la siguiente, que la idea no es servir por servir, es saber servir. ¿Y cómo se sabe servir, amado? Se sabe servir cuando está ahí presente. En primer lugar, la ética, la responsabilidad moral, la compasión, la benevolencia, la sensibilidad y una expresión final, la institucionalidad moral. ¿Qué es la institucionalidad moral? La institucionalidad moral es la coherencia, con honestidad, con transparencia y con humanidad. Bien, bien. ¿Cuáles son los 3 valores del servicio público que se deben respetar a rajatabla? Los 3 valores. En primer lugar, la institucionalidad. Oído bien. En segundo lugar, la ética. Y en tercer lugar, la responsabilidad. Esos son los 3 valores para mí. ¿Pero qué clase de responsabilidad? La responsabilidad moral. Es que cuando hablamos de la moral, amigo Agustín, asciende en todos los aspectos. En lo social. Hay demasiadas normas, Agustín. Y yo hablo acá, precisamente en este libro, que no podemos desconocer las normas jurídicas. No podemos desconocer los estados sociales de derecho. No. Pero demasiadas normas jurídicas y pocas normas morales. Agustín, aparentemente mi discurso es repetitivo. No, no es repetitivo. Y aparentemente los que leen mi libro, tanto El buen servidor público como El arte de servir con felicidad y el tercer libro, se dan cuenta que esa secuencia, esa trilogía, lo que está es complementando. Porque vos sabés que estamos en un mundo de evolución. Y Augusto Conte decía, sí a la evolución social, siempre y cuando esté de por medio lo positivo. Siempre y cuando esté de por medio el ser. Entonces, ¿qué es lo más importante para mí, Agustín? Saber servir. Porque si no sabemos servir, estamos aislados y terminamos en declive, terminamos en el abismo. Jesús, tenemos ya poco tiempo. Brevemente, me gustaría que nos des un pantallazo respecto de un área muy interesante que vos planteas en uno de tus libros, que es el servicio público frente a la globalización. ¿Cómo lo podemos sintetizar eso? El servicio público frente a la globalización tiene como fin lo siguiente. Hoy en día,
cuando hablamos de la cultura, cuando hablamos de la cultura de la globalización, es abrirnos. ¿Abrirnos en qué sentido? Abrirnos en espacios. Hoy en día con la globalización nos permite que vamos más allá en relación con el conocimiento. Es tanta la ayuda que presta la globalización que lo coloquial trasciende sobre lo universal. La provincia hoy en día no era como anteriormente. La provincia estaba limitada simplemente a una cultura muy cerrada. Cuando hablamos de la globalización es abrirnos a un conocimiento universal. Y cuando nos abrimos a un conocimiento universal, ese conocimiento, y si hablamos del servicio, ese conocimiento debe estar en beneficio de la sociedad. La globalización no es para destruirnos. La globalización es para construir mayor sociedad. La globalización es para que haya más comprensión entre la persona humana. Desafortunadamente, amigo Agustín, muchas veces nos aislamos de esa expresión globalización. Para mí la expresión globalización es el todo, siempre y cuando se haga con coherencia en principios. Y como dice el Dalai Lama, ¿cuál es la esencia de los principios? La esencia de los principios es la rectitud. Bien. Jesús, realmente muy interesante. Cada libro tuyo nos nutre de muchas situaciones y muchas condiciones que debe cumplir un servicio público del cual somos todos, ¿no? Todos somos servidores públicos. Servimos a nuestra familia, servimos a nuestros amigos, servimos a nuestros clientes y servimos a toda una sociedad que nos rodea, ¿no? Tenemos la obligación de cumplir esas condiciones básicas que convierten a cualquier persona en un buen servidor público. Yo te agradezco mucho esta nueva oportunidad de tener conmigo tus libros y además, bueno, aún a la distancia, Sí. la posibilidad de dialogar un rato contigo. A ver, Agustín, gracias. Ya para terminar, pues en primer lugar, pues saludarnos y desear una feliz Navidad. Hace unos años también presentaste un libro en Navidad. Sí. Todos estén muy felices para el 2021 porque este año no fue muy fácil, pero yo diría que tenemos que resignificarlo. Y finalmente, pues quisiera terminar con estas expresiones que lo digo ya acá en mi libro. Servir con humanidad. ¿A qué nos invita a servir con humanidad? Nos invita a convertirnos en maestros y dirigir esa brújula, oílo bien, esa es la esencia de mi libro. Lo invita a convertirse en su maestro y a hacer su propia brújula con lineamientos, pautas y ejercicios para aprender a sentirse bien y hacer realidad la verdadera actitud y no quedarse en el intento, tomando el mejor camino. Esa es la invitación. Ya no más. Tenemos que preocuparnos siempre por los demás. Saludos, mi amigo Agustín, y de nuevo a Pilar Vélez, que es la artífice para que este libro haya permitido salir a la publicación, y al gran paisano escritor Carlos Monti, el Tigre y el Usamparo, quien me ayudó a la gran historia en el prólogo. Muchas gracias, Agustín. Complacido de estar con vos. Jesús, un gran abrazo. Faltó que nos hicieras algún compás con tu guitarra. No sé si la tenés a mano ahí para despedirnos. Claro. Pero... Yo no la dejo. La mi gran compañía. Yo no dejo la guitarra, Agustín, porque la guitarra para mí es, como te dijera, es como, para mí la guitarra es como el saber que tengo que respirar, tengo que pensar siempre en ella, porque siempre está a mi lado. Siempre sabés que es un buen regalo el que haces cada vez que tomás tu guitarra y nos entonás una canción. Así que vamos a aprovechar la oportunidad. Tengo 1 minuto y medio. Te pido que me hagas la estrofa que más elijas y ahí cerramos. Bueno, Agustín, perfecto. Agustín, estoy en este momento haciendo algo. Estoy afinando la guitarra. Sí. Tema, una vez. Entonces, ¿por qué la afino?
Bueno, ahí pasa medio minuto. ¿Por qué afino la guitarra? Por lo siguiente. Relaciono con la ética. Hay que afinar la primera cuerda. Estaba desafinada. Ya la afiné. ¿Cómo la afiné? Vuelvo a tocar la guitarra. Porque trasciende sobre las otras cuerdas, amigo Agustín. Acaritama, tierra de encanto, Acaritama, tierra de amor, con alma enamorada, en horizonte de gran pasión. Mujer, Acaritama, son tus ojos de gitana, los que irradian la belleza del valle de los Acaritama. Saludos desde Colombia, es Acaritama mi tierra. Acaritama no tiene mar, así una bella playa, playa con escoralles y un toque de ensoñación. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Saludos, feliz Navidad. Felicidades. Hasta siempre. Volvemos. Gracias, nos vemos. Gracias a usted.